Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Encuentros de Luz. Nosotras somos Mariela, Fer y Miyu. Una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y por tomarse un tiempito de su día para estar con nosotros. Yo hoy estoy súper agradecida porque tenemos un invitado muy especial. Y antes de presentar, me gustaría platicarles un poquito cómo nos conocimos. Pues resulta que es amigo de una amiga de Fer que me contactaron para hacer una canalización con ángeles. Y cuando me contacta, déjenme platicarles que mi percepción fue que era una persona sumamente bondadosa, con una vibra muy, muy bonita, muy educado, muy empático. Y ya que lo conocí en la canalización, me di cuenta que estaba en lo correcto. Pero no solo eso, profesionalmente es un líder y necesitamos escuchar su voz. Entonces, otra vez nos podemos dar cuenta que en esta vida existen estos maravillosos encuentros de luz y para eso estamos hoy aquí. Bueno, pues sin más preámbulos, déjenme ahora sí presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Cohen, director de nuevos negocios para América de Google. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo para que nos platiques un poquito de tu vida, de tu historia y así. Bueno, muchísimas gracias, me siento enormemente agradecido y bendecido de estar aquí, así que gracias por la oportunidad de tenerme. Estoy muy feliz y como tú dices, estos encuentros de luz son maravillosos, ¿no? Me emocionan muchísimo y gracias por estar aquí. Qué bonita presentación, Miyu, hasta se me puso la piel chinita. Pero bienvenido, Jorge, muchísimo gusto. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Y a mí me gustaría empezar por ¿quién es Jorge? ¿Cómo te describirías? Es una pregunta muy interesante porque generalmente no me gusta definirme de alguna forma porque yo siento que eso acota, ¿no? Mis posibilidades. Pero realmente diría que soy un buscador eterno de la verdad, o de lo que es verdad, no necesariamente la verdad, de lo que es verdad, ¿no? Lo que es verdadero. Amo experimentar este mundo, tengo hambre de todo, de conocimiento, de ver, de conocer, soy un ser sumamente curioso, pero todo se define a lo que es verdadero, en el ser, en el espíritu, en la conciencia, en los negocios, en donde me pongas, me da curiosidad entender cómo funcionan las cosas y creo que eso me definiría muchísimo. Tengo este insaciable hambre de conocer y crecer. Un buscador de respuestas. Básicamente. Y me encanta que también teniendo una posición de liderazgo seas tan espiritual y que no solamente busques las respuestas en los negocios, sino también dentro de ti, en tu ser. Eso está padrísimo. Es que lo que he visto es que no está separado. Es un poco todo lo mismo. Creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos es pensar que es como lo espiritual y el dinero y los negocios y realmente no, todo es lo mismo, nada más lo tienes que entender desde conciencias diferentes, ¿no? De niveles distintos. Hemos platicado muchas veces aquí en este podcast que pues vivimos en un mundo holístico, que somos seres 360 grados, entonces ¿por qué tenemos que separar la parte terrenal de nuestra parte divina o nuestra parte espiritual? Entonces me gusta mucho esta respuesta que nos das. Y bueno, algo que hemos platicado anteriormente también aquí en el podcast es cómo cuando somos chiquitos nuestras almas están muy conectados a nuestra misión de vida, a nuestro propósito, a lo que queremos hacer. Y desafortunadamente el contexto en el que nos desenvolvemos, pues nos va llevando por otro rumbo y muchas veces no hacemos caso a lo que realmente queremos. Por eso yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando tú eras chiquito, ¿a qué jugabas o qué te decía tu alma que era, pues sí, como eso que disfrutabas hacer? Me encantan estas preguntas porque me hacen tomar pausa, hacer una pausa en mi vida y volver a conectarme con mi yo chiquito que a veces se pierde, ¿no? También, que eso es como súper, súper importante. ¿Qué me gustaba hacer? Me encantaba imaginarme mundos, historias, cosas.
todo lo que tiene que ver con creación, con creatividad, para mí era algo muy, muy, muy importante, ¿no? Eso y nuevamente todo lo que sea descubrimiento. Me gustaba, no era muy bueno en la ciencia, pero todos estos kits así de mezcla esto con esto y ves si explota y cosas así como eso, como jugar a ver qué pasa, cuáles son las posibilidades. Y de chiquito, curiosamente raro, pero curiosamente siempre tuve claro como dos cosas, la creatividad, esta parte que te estoy diciendo, mucho la música, lo creativo, la exploración, pero mucho a través del descubrimiento, a través del juego. Y lo segundo, siempre tenía este concepto de unificación, así como tratar de entender lo que alguien piensa, siente, y de chiquito también lo hacía mucho, y tratar de integrar cosas o personas o cosas que aparentemente no eran integrables, cómo las juntas. Entonces siempre yo pensaba en cómo yo puedo ser el puente entre personas o cosas o situaciones o lo que sea, que me permita que esos dos mundos distintos se entiendan en uno. Y siempre he sido muy bueno a la fecha. Todavía soy muy bueno en eso, como en entender una realidad, en entender otra realidad y cómo las juntas. Y jugaba mucho a eso, ¿no? A ser científico y a ser explorador y a vivir en mundos que no eran, pero cómo usar la creatividad para tratar de entender esta realidad. Claro, que alimenta justo la primera respuesta que decías, ¿no? Estabas buscando la verdad, que yo todavía soy muy, digamos que escéptica en esto de si realmente existe una verdad, pero bueno, no se trata de eso el episodio de hoy, ya lo discutiremos en otra ocasión. Entonces, bueno, sí, qué linda respuesta también. Sí, o sea, claro, digo, yo lo que estoy más o menos interpretando es que es como ese puente, como, o sea, en los negocios se puede llegar a decir que es como estas sinergias entre marcas y que van hacia un mismo objetivo. Entonces hay que encontrar esos mismos objetivos para poder hacer negocio. Entonces, eso está súper bien. Y yo te quería hacer una preguntita, Jorge, ya retomando todo lo que nos acabas de decir acerca de estos experimentos, de estos encuentros de luz, porque también entre personas es muy, muy satisfactorio, como en este caso. Nosotros en el podcast pasado, bueno, en los podcasts pasados, hemos platicado acerca de la misión de vida y esto espiritualmente tiene un contexto en el que pues todos venimos buscando qué venimos a hacer a este mundo, ¿no? O sea, cuál es nuestra real misión de vida y, y en este sentido, cómo nos va llevando la intuición o el serte fiel a ti mismo para encontrar tu misión de vida. En este sentido, ¿tú lo conectas un poco con el éxito o para ti qué sería como misión de vida? No, no lo conecto con el éxito para nada. Bueno, con el éxito como mayormente se define hoy en día el éxito, no lo conecto para nada con el éxito. Muchas personas consideran que el éxito es el éxito profesional o el dinero, o sea, es generalmente unidimensional. Y si eso fuera cierto, cualquier persona con un buen puesto o con mucho dinero o con una buena relación, etcétera, estaría completamente satisfecho en su vida y eso no es cierto. Entonces, les ofrezco una visión distinta de la misión de vida, ¿no? Que a lo mejor puede ocasionar polémica. Pero yo creo que la misión de vida es una trampa, para serte muy honesto. Yo creo que la misión de vida genera que te alejes de tu misión de vida. De hecho, empieza a generar ego. Es decir, es que tengo que hacer esto y tiene que ser magnánimo y o sea, a veces la gente entiende la misión de vida es como una función, un rol que tengo que cumplir. Yo creo que la misión de vida primero es mucho más grande de lo que puedes llegar a comprender. Es decir, tu alma está en un camino mucho más elevado de lo que tú crees que es, y esto es solo un mini pasito dentro de esa evolución. Lo que pasa es que nosotros un poquito la misión de vida como que la definimos siendo
fiel justamente a esa parte espiritual, no Exacto. al éxito como tal monetario, ni físico, ni terrenal, ¿no? Sino como que misión de vida es serte fiel a ti mismo, a lo que viniste a hacer, y una vez que lo haces, sientes que es, o sea, que todos los ámbitos de tu vida están perfectamente en armonía, ¿no? Que siento que ahí Jorge tiene un punto, o sea, por lo que entendí. A ver si entendí a lo que ibas. Sí, o sea, la misión de vida, pues obviamente te tienes que ser fiel a ti mismo y solamente siéndote fiel a ti mismo y conectando contigo, puedes estar en paz o puedes alcanzar como esa plenitud, ¿no? En eso estoy 100% de acuerdo. Pero también creo que no te puedes encasillar en una sola cosa. O sea, que si tú crees que, o sea, como tu misión de vida es, no sé, ser líder y solo te dedicas a ser líder y no te enfocas en otras cosas, o sea, sí creo que no es algo unilateral, como decía Jorge, o sea, sino va más allá de nosotros y de lo que podemos entender. Entonces creo que en lugar de estar concentrándonos en una cosa, deberíamos concentrarnos en conectar con nosotros mismos y sernos fieles sin estar como encontrando tu misión de vida en una sola cosa porque no va a ser así, ¿no? Sí, yo concuerdo con eso. Creo que sí, en el contexto que lo están poniendo, concuerdo al mil, ¿no? Es la congruencia contigo mismo. Eh, no necesariamente la plenitud, ¿eh? La congruencia. Y claro, tienes toda la razón. Yo sí creo que a lo mejor en este concepto como misión de vida que se ha generado, ¿no? Popularmente, a lo mejor ahí hay una trampa. Y ahí es donde creemos que nos podemos llegar a tropezar un poco con el éxito, que no es lo mismo. Sí, es que les quiero, por ejemplo, hay alguien un gran escritor, ¿no? Muy famoso, que era Wayne Dyer. Entonces él decía que le tocó un papá alcohólico que le pegaba todos los días y que durante mucho tiempo sufrió muchísimo, ¿no? Por esa realidad, ese papá y que le pegaba y a sus hermanas, creo, o a su mamá, o sea, vivió en un ambiente de mucha violencia, pero luego entendió que si no hubiera tenido ese papá, nunca se hubiera convertido en lo que fue. Entonces la pregunta es, ¿su papá siendo su mejor versión de alcohólico y abusador, cumplió su misión de vida o no? Sí, creo que ahí, bueno, te platico un poquito, Jorge. Yo estudio numerología y me dedico a dar, entre varias otras cosas, me dedico a dar sesiones de numerología. Y justamente en la numerología estudiamos cómo nuestras almas, desde antes de nacer, eligen qué vas a aprender. Entonces, en este ejemplo que tú nos das, bueno, tal vez eso era lo que le tenía que suceder para que esta alma aprendiera la lección que le tocaba y para transitar y para evolucionar. Y conectándolo un poco con lo que mencionaban de la misión de vida, también en un episodio platicamos de la numerología y yo les decía, es que cuando la gente me dice, oye, a través de mis números me puedes decir cuál es mi misión de vida, yo siempre les digo, es que tenemos varias misiones y no tenemos, y no solamente hay una manera de cumplir esa misión. Un ejemplo muy claro, alguien que, por ejemplo, les decía yo ese día que había visto una persona que me consultó y que yo le decía, tú tienes un alma 6. Y el alma 6 es el que viene a nutrir. Ahora, ¿cómo vas a nutrir? Eso ya lo vas a decidir tú, porque un terapeuta nutre, un psicólogo nutre, tal vez un profesor o un chef o un nutriólogo, ¿no? Entonces, creo que, no sé si también iba un poco por ahí tu respuesta se vuelve un tema de ego, de, no, pues yo voy a ser el mejor chef. Pues no, esa realmente no es tu misión. A lo mejor tendrá algo que ver, pero no es la única manera en la que puedes cumplir esa misión. Sí, la verdad, como yo hoy en día vivo mi misión de vida, yo tengo clara cuál es, que para mí tiene que ver otra vez como con estos puentes, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? La elevación de conciencia a través de la educación y la unificación de cosas. Pero como hoy la trato de vivir de forma más simple, un poco práctica, digamos,
sin ser tanto como aspiracional, en el futuro voy a lograr X o Y. Es más, cualquier interacción que tenga con alguien, uno, voy a ser totalmente yo, congruente yo como soy, y lo segundo, voy a tratar de que esa interacción nos eleve a ambos a un mejor lado, con una sonrisa, con un abrazo, con lo que sea, no importa. Pero creo que estar así, estás muy alineado con tu misión, y tu misión de alguna forma, aunque trates de huir, te va encontrando. aunque no quieras, te va medio encontrando. Puedes hacerle caso o no, pero mayormente te va encontrando. Entonces, es como lo vivo hoy en día. Oye, entonces, para ti, o sea, a lo mejor me desvío un poco del tema, pero para ti éxito entonces es ser congruente contigo mismo y con los demás. Para mí, el éxito es ser congruente contigo mismo y con los demás y poder constantemente buscar ser una mejor versión de ti mismo, constantemente, sin detenerte, porque no acaba. O sea, no acaba. Para mí, eso es éxito, ¿no? Si lo puedes hacer de una forma en donde generes valor a tu alrededor, mejor, mucho mejor. Pero eso para mí es el éxito, que puedas vivir pleno y que estés en constante crecimiento todo el tiempo. Buenísimo. Oye, y yo te quería hacer una pregunta también de tú que eres un líder, ¿qué habilidades o virtudes crees que debería de tener un líder? Hay varias que considero clave. La primera es la capacidad de autoconocimiento, ¿no? Saber quién eres. Con las partes buenas, con las partes malas, pero poder tener esa autocrítica y también ese autodiálogo, ¿no? Eso es como uno. La segunda es humildad. Si no tienes humildad, no puedes, pues, evolucionar al final del día, ¿no? La tercera es empatía, muchísima empatía. Un líder que no tiene empatía verdaderamente busca lo mejor para sí mismo, y creo que un buen líder trata de hacer que los demás crezcan a su alrededor y suban, ¿no? Entonces, esa empatía. La cuarta, carácter. Carácter es integridad. Los líderes tienen integridad. Los dictadores tienen integridad, o sea, los que son terribles tienen integridad con quien ellos son, y los grandes líderes para el otro lado también tienen integridad con quien ellos son, nada más la aplican diferente, pero son íntegros. Otra muy importante es la capacidad de tener visión. ¿Qué es visión? Poder saber claramente hacia dónde quieres ir. Otra es el don del habla o de inspirar a la gente, eso también ayuda muchísimo. Y una muy crítica que parecería no tan relevante es la capacidad de decir que no. Es básicamente cómo me enfoco en lo que me tengo que enfocar y elimino todo en lo que no me tengo que enfocar, porque ese es el principal problema que se enfoca un líder. Tiene 100 millones de opciones, pero tiene que enfocarse a donde debe enfocarse, y eso implica decir que no, ¿no? Hay una palabra que se llama decidir y viene del latín amputar o decidir, ¿no? Quitar. Entonces, cuando tú decides, en esencia estás amputando o eliminando todas las otras opciones que estaban a tu alcance cuando defines. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Y la última, que es lo que yo llamo como liderazgo centrado en valores, ¿no? Tiene que ser un líder que identifique claramente cuáles son sus valores, preferentemente buenos valores, entonces crear y tomar decisiones acorde, congruente, no solo con quién es, sino acorde a esos valores que elevan al grupo y a todo lo que está tratando de hacer. Creo que esos son las principales. Este penúltimo punto que decías de aprender a decir que no, que creo que es algo, me atrevería a decir que tal vez es algo muy de los mexicanos, ¿no? A lo mejor hay otras sociedades o culturas más frías que no tienen problema en decirte, pues no quiero ir a tu cumpleaños porque no tengo ganas, y el mexicano puede ser como, no sé, tal vez no quiero generalizar, pero tengo la sensación de que somos más de, ay, ¿cómo le digo que no quiero ir a su cumpleaños? Ni modo, voy a tener que ir un ratito. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace rato, ser fiel
ti mismo, a lo que tú realmente quieres. Si tú ese día quieres quedarte en tu casa a ver una película, pues adelante, o sea, por qué estaría mal visto, no? Pero bueno, ese es otro tema. 100%. Y la parte de autoconocimiento también se me hizo buenísima, porque creo que si no te conoces a ti primero, pues no puedes conocer a los demás, ¿no? O sea, no te puedes abrir también con los demás ni ser empático. Y yo quería preguntarte, bueno, estas virtudes o estas características que mencionas, ¿tú las ves solamente en tu vida laboral o también dirías que las llevas a tu lado personal? Sí, entonces yo no veo nada separado de mí. Mi vida personal, mi vida laboral, todo soy una expresión de mí en un diferente formato. Entonces, 100% lo llevo, ¿no? Tienes que ser congruente en tus relaciones, tienes que ser congruente en tu casa, tienes que ser congruente contigo, tienes que ser congruente con los demás, en tu trabajo, etcétera, ¿no? Tienes que ser autocrítico en cómo estás en tu día a día, cómo te sientes con tus emociones, con tu cuerpo, con el trabajo. Todo es igual, todo es una expresión de ti. Si algo no está bien, o si está bien, se va a ver reflejado en todas las áreas. A veces va a explotar en una primero, pero generalmente va a impactar en todas, porque no está nada separado de ti. No es un área así como este es el negocio y este es mi matrimonio y todo está ligado. Claro, todo forma parte de ti. Sí, 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 claro. O sea, todo tiene esta composición como persona, ¿no? Que somos personas físicas, pero también espirituales, pero también nos alimentamos de distintas cosas, ¿no? O sea, el físico nos alimentamos con la comida, pero el cuerpo espiritual también lo tenemos que alimentar y tenemos que saber generar ese todo. O sea, porque no somos uno separado del otro, sino somos un todo. Tienes toda la razón. Oye, Jorge, ¿y tú qué opinas de esta frase célebre que dice, lo que creas en tu mente, lo creas en tu vida? Concuerdo, pero la modificaría un poquitito. A ver, ¿cómo la modificarías? Lo que crees, no lo que crees. Lo que crees en tu mente lo creas en tu vida. Sí, por Eso, supuesto. eso he visto que genera más, ¿no? Porque tú puedes desear millones de cosas, ¿no? Y las puedes crear verdaderamente. Pero si no las crees, no las magnetizas para que se realicen. O sí, pero lo opuesto, mejor dicho. Entonces, creo que lo que crees, lo creas. Definitivamente este contexto de lo que creas en tu mente, lo creas. Y eso sí, lo creo fielmente. Yo creo que todos somos creadores de nuestra realidad. Hasta las más horribles realidades, ¿no? Entonces sí creo que lo tienes y somos también co-creadores de una realidad en conjunto, o sea, la nuestra y la global al mismo tiempo y la universal también al mismo tiempo en este plano y en otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Para mí la educación es la gran evolución de la siguiente década. O sea, si me preguntas en dónde me quiero enfocar más hacia el futuro, es en la educación. Creo que hoy la educación está muy atrasada contra la evolución que viene en todos los sentidos. No nada más hablo de negocios y tecnológica y demás, sino en conciencia. Creo que hoy se puede educar muy diferente a la gente para, pues, para poder tener un manual más adecuado de cómo vivir una experiencia más plena, más positiva y, como tú lo mencionas, crear y creer en tu mente para crear una realidad mucho mejor. Sí, claro, o sea, yo creo que las mismas generaciones nos lo están pidiendo a gritos, o sea, ya hoy en día, siento que las escuelas y toda esta método de enseñanza ya nos rebasó. O sea, hoy en día, si te quieres aprender el himno, pues lo buscas en Google. Creo que en las escuelas sí se deberían de enfocar más en ver los niños cómo están anímicamente, este tema de hacer yoga, de conectar con ellos, de poder hacer algo mucho más creativo
en este sentido que solamente tenerlos sentados escribiendo o leyendo o haciendo lo que nosotros hicimos alguna vez. Esto de la educación me parece que tienes toda la razón. Sí, como decía Marielux también en el capítulo de numerología, también aquí haciéndole promoción. Que, o sea, que yo estoy totalmente de acuerdo en que nos enseñan por separado historia, no sé, las humanidades de las ciencias y nunca lo vemos como un todo. Y eso me encantó, o sea, de la explicación. No sé, Marielux, si lo quieres volver a repetir para que Jorge lo Sí, entienda. yo les platicaba que, bueno, es que doy clases en una universidad, bueno, en varias universidades, pero estaba preparando una clase para una de las universidades y justamente leía un autor que decía, es que ¿por qué vamos a la escuela y nos dicen, es que a las 7 es tu clase de historia, pero a las 8 la de biología, pero a las 9 y entonces siempre aprendes que son cosas separadas y en ningún momento te dicen como, a ver, todo esto depende de todo, ¿no? O sea, es un todo, ¿por qué vas a separar las matemáticas de la geografía, ¿no? Que, o sea, creo que un poco por ahí va lo que decimos de cómo la educación, como la conocemos, como la educación tradicional que nos tocó vivir a los que estamos aquí, ya se está quedando corta para los seres humanos que necesita el mundo, ¿no? Y yo justamente pensaba sobre, me voy a desviar un poco otra vez, pero pues ahorita que está todo el tema de Rusia y Ucrania, yo decía, de verdad, ¿qué está pasando? O sea, hasta, ¿qué nos falta como sociedad? Que no somos los seres humanos que el mundo necesita. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en apostarle pues al rezago educativo, que además en México está muy marcado. Hoy en día, como dice, ¿no? Decía Fer, la información ya no es lo que vale. O sea, la gente hoy tiene acceso en casi cualquier lado del mundo a la información, la que quiera, literal la que quiera. Entonces, hoy creo que se trata de dar otro tipo de habilidades que tienen que ver más con habilidades que antiguamente se daban, ¿no? Autoconocimiento, cómo conocer tu cuerpo, o sea, N cantidad de habilidades, cómo investigar, cómo entender, cómo explorar, cómo tú llegar a conclusiones y sobre todo cómo tienes la capacidad con lo rápido que gira este mundo. Creo que la principal habilidad que van a necesitar los niños en el futuro es la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender rápido. Aprender, sí. Sí, entonces, durísimo. Que además desaprender es inclusive más difícil que aprender o reaprender, ¿no? O sea, ¿cuántas mañas no adoptamos y de repente pasan los años y no te las puedes quitar? Entonces, ese es un reto. 100%. Pero me encantó la parte de desaprender también, o sea, de lo importante que es muchas cosas que no son sanas para nosotros y que aprendimos desde chiquitos y nos damos cuenta ya grandes, no sé, por ejemplo, yendo a terapia. y una vez me decía mi psicólogo, yo me desesperaba muchísimo, le decía, es que ¿por qué? O sea, lo sigo repitiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijo, llevas 25 años haciéndolo, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. Necesitas desaprender y tus células también necesitan desaprender. O sea, no nada más tú en tu mente, sino también tus células así se alimentan y así aprendieron a alimentarse. Por cierto, Marielux, te voy a decir Marielux, lo siento. Voy a decir, ya, yo me apunto para una sesión contigo, ¿no? Me parece perfecto, me parece perfecto. Es buenísima de verdad, ¿eh? No lo dudo, por eso ya estoy apuntadísimo. Me parece perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, yo te quería preguntar, justamente hablando de los retos que tenemos como sociedad, ¿cuáles son los retos a los que un líder como tú se ha enfrentado, tanto en la vida personal, laboral? ¿Cuáles son como los retos que destacas? La verdad me he enfrentado a varios. Mi historia es un poco atípica a la de muchas personas, ¿no? Yo crecí en una familia ultra rica y por una circunstancia ahí complicada familiar, cuando tenía como 21 años, todo se derrumbó, literal, y pasé de ultra rico a ultra pobre, literal. Entonces, esa experiencia fue como una experiencia que marcó muchísimo mi vida, ¿no? Porque perdí
todo lo que en ese momento yo sentía que era mi identidad, ¿no? Y mi familia, o un quiebre económico, o un quiebre familiar, o un quiebre de todo lo que yo identificaba. Entonces, ahí aprendí una cosa muy, muy importante relacionada a los retos. Durante mucho tiempo estuve ciclado en los retos, y ahorita te contesto un poquito más, en que te puedes quedar metido en el contexto, en lo difícil de tu reto, de lo que te está sucediendo por años o décadas, ¿no? O a veces toda tu vida, ¿no? Inclusive ya después de que no hay nada de lo que te pasó, ya no existe, tú sigues metido ahí, como tal. Entonces, se los pongo porque tiene que ver con la parte espiritual y a la vez un poco lo que hablábamos de la frase esta de lo que creas o lo que crees, ¿no? ¿Qué sucede? Mi abuelo era el que había creado como esta empresota gigante, ¿no? Padrísimo. Y bueno, estaba tratando de hacer dinero y no podía, literal, no podía hacer dinero. Yo no entendía por qué. Dije, oye, tengo una educación increíble, relaciones bastante buenas, tengo a lo mejor una ventaja contra otras personas, ¿no? Que no crecieron en ese ambiente, y tengo amigos y conocidos que no están en esas circunstancias y ellos los ven levantarse y explotar, y yo por nada, o sea, no había forma de que yo hiciera dinero en ningún formato y no entendía, me frustraba mucho. Y un día tuve un sueño con mi abuelo, este abuelo que había creado este emporio que al final se destruyó y todo, y me decía, es que tú nunca vas a poder hacer dinero, porque para ti el dinero, tu creencia, y fue donde primero aprendí de las creencias, significa el dinero destrucción para ti, porque por el dinero se destruyó tu familia y se destruyó X. Entonces, es como tomarte veneno. O sea, si tú vas a hacer dinero, pues no, nunca vas a hacer dinero porque para ti es algo súper malo. Entonces, todo tu ser está huyendo de eso. Pues no es un tema de que no puedes, es un tema de que no quieres, ¿no? Que no te sientes con las ganas de hacerlo porque es algo negativo. Y cuando entendí la profundidad de ese sueño, sea mi abuelo, sea mi mente, como lo quieran, ya cada quien lo que crea, pero esa creencia cambió mi vida, ese sueño cambió mi vida. Desde ahí fue un parteaguas, el antes y el después, porque uno, entendí que las situaciones que te pueden estar sucediendo son solo situaciones, ni buenas ni malas. Pueden ser agradables o desagradables, eso sí, pero ni buenas ni malas. El contexto que tú le pones o la creencia con la que envuelves ese reto, eso hace toda la diferencia. Toda, ¿no? Y les puedo poner ejemplos de líderes que he estudiado años y años, ¿no? Unos viven circunstancias terribles, así, violaciones, cosas verdaderamente terribles. Y sin embargo, usan todo eso en vez de para generar odio, coraje, venganza, etcétera, para generar amor, conciencia en el mismo evento, ¿no? Entonces, tus creencias empiezan a jugar. Entonces, si me preguntas cuál es el reto, te diría que ese fue un reto muy importante. Otros han venido en momentos donde yo me he desapegado de mi ser, ¿no? Así como, otra vez, creo que quiero esto y luego cuando obtengo esto me doy cuenta que a lo mejor me desapegué mucho en mi parte espiritual. O voy a mi parte espiritual, pero no estoy tendiendo un balance, ¿no? Como que estoy dando bandazos. Y lo que he visto es que cuando tu vida va evolucionando, vas cambiando tus prioridades, va cambiando tu conciencia de cómo entiendes las cosas, y es un constante acto de balancear y de armonizar tu vida. Y creo que conforme vas creciendo, te vuelves, como estas cosas de decir que no, como mucho más celoso de tu tiempo, de tu espacio y de lo que quieres. Y aprendes a decir, ¿sabes qué? Esto no es congruente conmigo o no es lo que quiero. Y a veces eso implica decisiones bien difíciles, que creo que es el reto en el que estoy ahorita, ¿sabes qué? Esto que antes era amistades, conocidos, trabajo, lo que sea, pues ya no es, o ya no va a ser como yo quiero. Entonces, poderte desprender constantemente creo que es un reto difícil, la verdad difícil. Y en lo laboral, si me preguntas, es el reto de evolucionar las culturas y las personas y los ambientes a una nueva realidad, porque el mundo ya está en una nueva realidad. Entonces, como que todavía seguimos pero es que antes era, bueno, pues sí, antes era lo que sea, pero ya no es. Entonces, ¿cómo haces que evolucione todo un ecosistema como líder? Es interesante, es un reto padre, pero interesante. ¿Cómo le hiciste para
o sea, en el reto que nos contabas de la creencia que tú tenías del dinero. ¿Cómo le hiciste para transformar esa creencia? Eh, sí, es interesante. Hay algo, de hecho es un libro que estoy escribiendo que se llama The Shift o el cambio. Yo creo que el cambio sucede instantáneamente, ¿no? Hay ciertas cosas que, como dice el dicho, cuando te cae un 20, ya te cayó. O sea, ya no te, lo usa la gente, puede ser bueno. Puedes negarlo, puedes lo que tú quieras, pero tu conciencia ya no es la misma. Simplemente ya no es la misma. Y ya no estás medido con la misma vara. Entonces, en el momento en el que yo entendí eso, automáticamente algo cambió en mí. Entonces, lo que entendí después es que la creencia es el primer paso de cómo transformarte, ¿no? Entonces, tienes el evento, ¿no? El evento en este caso fue catastrófico, o el quiebre económico, etcétera. Tienes la creencia, que inicialmente es destrucción familiar, cambiada por, no, esto es un evento que me permite ser abundante, que me permite probarme a mí mismo, o sea, le cambias la connotación por una creencia. Estas creencias, hay dos tipos de creencias nada más. Las que te generan fe, que es decir, que tú crees que el resultado futuro es positivo. O las que te generan duda, donde tú crees que el resultado futuro es negativo, destrucción familiar, etcétera, etcétera. Son las únicas creencias que hay. ¿Okay? ¿Positiva o negativa? Ese es el primer paso. El segundo paso, y ojo, esto ya lo sabemos por cómo hablamos, nada más la gente no analiza las palabras que dice. ¿Okay? Si yo creo que es malo, automáticamente voy a empezar a enfocarme en todo lo que está mal en esa situación. Si yo le pongo un contexto bueno, automáticamente mi cerebro va a empezar a enfocarse en lo que es bueno. ¿Cómo me enfoco? En base a la creencia que yo le ponga. Y hay dos creencias, nada más, como les decía. La positiva basada en fe, que es decir, que yo creo que lo que va a generar este evento en el futuro es positivo para mí. O la creencia en duda, que lo que va a generar en el futuro es negativo. Entonces, ya que tengo el contexto, ya que tengo el foco, ya que tengo la creencia, lo que sigue es cómo me siento al respecto. Es el sentimiento que eso genera en mí. La creencia genera un sentimiento, ¿ok? Y ese sentimiento puede ser igual de dos maneras, o positivo o negativo. El positivo es con expectativa, es decir, me da expectativa algo porque creo que me va a llevar algo positivo, entonces tengo un sentimiento bueno en mi cuerpo, ¿no? Cuando tengo un sentimiento bueno, pues empiezo a actuar en congruencia a eso. Por el contrario, si tengo una creencia de duda, me genera ansiedad. Y la ansiedad es el aniquilador número 1 de sueños. Es cuando nos autosaboteamos. Sí, pero si entiendes esto que te estoy diciendo, entiendes cómo cambiar tu ansiedad. Porque cuando sientes ansiedad, lo que genera es la siguiente parte, que es parálisis. Es decir, no lo hago o no lo cambio. ¿Por qué? Pues porque creo que el evento futuro que esto me va a traer es negativo o destructivo para mí. Entonces, por eso no tomo decisiones. No es porque no pueda o porque no sepa. Esas cosas las puedes resolver. Es porque en el interior tuyo verdaderamente toda tu creencia está basada en duda y entonces eso te genera un sentimiento de ansiedad, que eso te genera parálisis. Por el contrario, cuando cambias tu creencia y está basada en fe, que es decir, algo que quieres, genera anticipación y eso te genera a tomar acción. Entonces, cuando alguien dice es que no puedo dejar de fumar, no te has hecho sentir dejar de fumar. O no quiero hacer ejercicio, es que te tienes que hacer sentir. Por eso es, no me siento con ganas, no me siento. Eso es real, tú usas tus propias palabras, no me siento. Entonces, lo que tú tienes que hacer a alguien es ayudarle a cambiar sus creencias. Y eso va a ayudarle a cambiar cómo se siente. Y cuando cambia cómo se siente, toman acción. 100%. O sea, oye, es que no sé si comer más o comer menos. Bueno, eso ya lo puedes, son las tácticas. Pero por eso fracasa la gente. Porque la gente empieza con las tácticas, pensando que las tácticas es lo que va a cambiar su vida. Así como, bueno, si hago dieta, entonces esto y esto y esto y esto. No, porque eso no se sostiene en el tiempo, porque no está basado en una creencia real de que vas a tener éxito. Tú automáticamente te vas a autosabotear
100%. Y eventualmente eso te va a generar ansiedad y eventualmente te va a llevar a parálisis. Entonces, cuando entendí eso, empecé a cambiar 3 creencias principales relacionadas al dinero, que es qué creo del dinero, es decir, es bueno o es malo, y de mi abundancia en general. ¿Qué creo sobre mi autoestima? O sea, ¿qué valgo yo? ¿No? Porque eso también lo tenía como muy mal y muy ligado al dinero. Y la tercera es relacionada a la seguridad y a la libertad. Es decir, yo antes prefería seguridad porque había muchas cosas que me habían generado inseguridad, pero eso también es una trampa. Cuando tú escoges seguridad, estás efectivamente entregando tu libertad. Entonces, cambié esas creencias y eso es lo que me ha empoderado a llegar a donde estoy, la verdad. El poder de la visualización, ¿no? Que justo, o sea, a la hora de meditar, siempre te dicen, como si vas a visualizar que, no sé, te quieres ir de intercambio a Italia, pon tú, no sé, un ejemplo, ¿no? Debes de, o sea, cuando estés meditando, sentirte como que ya estás en Italia. Entonces, creo que eso era lo que tú tratabas también ahorita de explicar, ¿no? O sea, que si no te sientes tú ya en abundancia, pues nunca va a llegar esa abundancia a tu vida, ¿no? Sí, sí, como alguien una vez me lo hizo ver de forma más fácil, porque decía, bueno, ¿y cómo le hago para sentirme ya ahí? Alguien me dio un tip que a mí me funcionó mucho y ojalá le sirva, que es, velo como si fuera una memoria. O sea, no es algo que estás tratando de crear, es algo que ya viviste. Entonces, cuando ya lo viviste, no, no dudas que ya lo viviste. Entonces ya estás ahí, ya pasó. Pues trata de verlo como que ya, ahí está, sucedió, existe. O sea, no hay duda alguna en tu cabeza de que eso sucedió. Y claramente lo estás creando. Y sí creo que esa visualización cargada por una creencia positiva, cargada por emociones, acelera que eso se materialice en tu vida. Que creo que tiene que ver con lo que decía Fer de lo que te decía tu psicólogo, Fer, que tus células sienten o tus células solamente saben comportarse como te has estado comportando durante todos estos años y el día que tus células cambian esa creencia, porque no solamente es algo que está en la mente, sino está en todo el cuerpo, ¿no? Es cuando te empiezas a sentir diferente. Y también creo que el tema de las creencias limitantes, aquí es trabajo como muy personal, pero yo creo que muchas de las creencias limitantes vienen inclusive desde nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jorge, bueno, tú Jorge relacionabas dinero con destrucción, pero ¿qué tal si eso fue algo que tú le aprendiste a tu papá, a tus abuelos, ¿no? O sea, algo que a lo mejor te heredaron y entonces a ti como ahora que eres papá, tienes que romper esa creencia para que no la transmitas a futuras generaciones. Sí, 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 sí. Y ahí como lo que ligábamos de la parte de ser líder, ¿no? La autocrítica y el análisis y cómo te sales de toda esa realidad que a veces ni siquiera es tuya, ¿no? Es una narrativa que no es tuya, es aprendida. Correcto, sí. Sí, claro, o sea, todo tiene que ver como con tu historia y con los aprendizajes que has llevado en tu vida y ese cambio a lo mejor es ponerte como director de tu propia película, ¿no? Y decir cuál quiero que sea el final, ¿no? Y entonces imaginártelo y lejos o sea, empezar con un acto de fe, pero saber que vas a caer en algo seguro, eso te genera muchísima satisfacción y creo que te da el impulso completo para hacerlo sin ninguna duda y y así lograrlo, ¿no? O sea, y a esto me lleva un poquito la siguiente pregunta, o sea, un poquito como que todos podemos tener un sueño, una visión así súper aspiracional, y trabajar durante toda tu vida para lograrlo y ser un todo, o sea, porque además traes cargando historia personal, historia familiar, pero las cosas que te están pasando y cómo vas creciendo. Entonces, todo esto se complementa en ti a la hora como que ya eres como un adulto,
¿no? Entonces, sabemos que para mucha gente que tiene muchos sueños y logros aspiracionales, pues puede llegar a ver como baches y truncarse ellos solitos, porque es el autoboicot, el lograr llegar a estos lugares. Para ti, Google era eso, o sea, era tu sueño, llegar a Google era como eso que querías hacer en tu vida. No, no lo definía como algo que quería hacer en mi vida como el reto final, era una experiencia que quería tener. Yo siempre me baso como, bueno, ¿qué experiencias quiero tener? Esa era una definitivamente, ¿no? Era una empresa y es una empresa que admiro mucho y, y curiosamente un poco esta cosa de visualización, siempre tenía cosas a mi alrededor como de Google y se ve divertidísimo y me encantaba que había como resbaladillas en las oficinas. Dije, qué padre y qué divertido que puedo ser niño, ¿no? Que para mí es súper importante en el trabajo. O sea, como es mi mejor versión de mí. Entonces está como muy, muy padre que pueda hacerlo ahí. Y al final se acabó dando de una forma totalmente rara, como yo nunca hubiera imaginado. Pero eso de que te alcanza lo que visualizas y quieres y deseas, nada más no en el tiempo que quieres necesariamente, ni de la forma, pero, pero sí, sí llega. Cuéntanos un poquito tu proceso para llegar a Google. Mi proceso fue, hay una cosa que se llama la ley de la proximidad, que la aprendí hace unos años, nada más no la había entendido bien y no la había aplicado, ¿no? Entonces, tú siempre tienes que estar buscando que lo que quieres, cómo acercarlo a ti o cómo tú acercarte a eso también. Eh, y yo siempre quería estar en Google, no tenía mucha experiencia en la parte digital, me empecé a meter en la parte digital solito y al final acabó en una oportunidad que por un trabajo que hice para una empresa hace muchísimos años, de hecho para una farmacéutica, me invitaron a una maestría, me dieron como parcialmente una beca en una maestría. Y cuando analicé la maestría, una de las personas que daba el curso era el director general de Google. Y entonces me propuse como meta cómo me vuelvo la persona más cercana. O sea, no me importó nada de la maestría en cuanto a lo que hiciera, sino esto es una oportunidad de cercanía. Tengo cercanía con alguien que está donde yo quiero. Entonces, ¿cómo me vuelvo relevante? ¿Cómo me ubica? ¿Cómo no sé qué? Y eso ayuda a la materialización y al final del día esa persona me jaló y me contrató, pero me acuerdo muy importantemente en varios viajes que hice, que de repente volteaba y resultaba ser un edificio de Google. Y ojo, había pasado por esas zonas 10 millones de veces y nunca lo había visto, ¿no? Hasta que empezó como a esas señales, ¿no? Así del universo de esto ya se está acercando o hay oportunidad y tienes que tomarla, porque también requiere que tú seas alguien activo, ¿no? O sea, te ponen las oportunidades, pero a veces pues no las tomas. Entonces, eh, fue interesante. Me acuerdo que estaba viajando y veía gente con su mochila que decía Google. Nunca en la vida había visto a nadie con la mochila de Google. Ni había llegado a un edificio de las oficinas de Google, nunca, ni siquiera las había visto. Entonces se empezó a materializar y luego se dio esto a la maestría y luego me invitaron a participar en una cosa. Y ojo, durante todo el proceso, yo siempre creía es que yo no soy lo suficientemente bueno. Era una creencia limitante también. Entonces yo no voy a obtener esto porque no soy lo suficientemente bueno y al final sí lo obtuve. Pero sí, siempre me costó trabajo en su momento creer que era lo suficientemente bueno para estar ahí. Entonces, interesante. Nosotros te diríamos que estas señales de ver la mochila de Google y el edificio eran señales de tus ángeles. Así es como en este podcast te lo Exactamente. Eran mensajitos y claro, ahí entra el libre albedrío y la voluntad, ¿no? O sea, depende de ti si la agarras o no la agarras. Concuerdo. Y el estar abierto, ¿no? Como dice Miyu, o sea, tú pídele a tus ángeles y cree, o sea, y cree en eso para que lo crees en tu vida, pero también tienes que estar abierto porque a veces no llega de la manera que tú esperas. Entonces, pues, o sea, tienes que creer para ver todas esas inmensas posibilidades que tiene el universo para ti.
No, Y es es padre. seguro que no llega de la manera que tú quieres, ni en el tiempo que quieres, es seguro, igual. O sea, ellos, ellos saben cómo manejar tus tiempos, tus procesos, y hasta que no aprendes ese mensaje en el proceso de tu vida, es cuando puedes volver a tomar el siguiente nivel, ¿no? Bueno, Jorge, y para cerrar, nos gustaría preguntarte, tú que trabajas en Google, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Crees que a veces nos pueden desconectar de nosotros mismos? Es una gran pregunta y te voy a poner esta analogía, porque me gusta mucho hablar con él. Cualquier, ¿no? Vamos a asumir un cuchillo. Tú te puedes usar un cuchillo para asesinar a alguien o para dar vida. Un doctor usa un cuchillo, ¿no? Entonces, la herramienta, y un poco como la creencia, es totalmente neutra. Totalmente neutra. Cómo tú decidas aprovechar esa herramienta, te puedes pasar 10 horas viendo estupideces que te van a desconectar mayormente, o puedes aprovecharlo para conectar. Cualquier abuso para los dos lados te va a conectar. Lo que sí creo que está sucediendo, especialmente en generaciones más chicas, es que hay por diseño, ya luego les cuento qué significa eso, pero por diseño, esta cuestión de pérdida de atención. O sea, es decir, trato de mantenerte ocupado, tu cerebro ocupado. Cuando tú estás ocupado, generalmente pierdes voluntad, ¿ok? Porque estás siendo controlado por lo que sea. Básicamente lo que estás buscando es dopamina todo el tiempo. Por eso ves tu celular y por eso lo checas y por eso un mensajito te genera, uy, ¿qué dijeron? Y no puedo quedar con la duda de qué dijeron. Y todo eso es por diseño. Es muy peligroso y ese diseño sí es. Y creo que las empresas todas deben de pensar en cómo evolucionar a estas herramientas de una forma más ética en el futuro, ¿no? Porque hoy en día está basado en cómo capto tu atención el mayor tiempo posible. Y eso sí te desconecta, porque no te permite estar presente, te permite estar presente en ti. ¿No? Entonces, cuando no estás presente en ti, te desconectas de tus emociones, te desconectas de la realidad, te desconectas de lo que está pasando, te desconectas de las personas. Entonces, si es una herramienta, oye, que me permite conectar con contenido que está padrísimo, muy bien. Si me permite conectar con gente que a lo mejor de otra forma no tendría contacto porque vive en otro país o lo que sea, increíble. Pero si eso se acuesta de tu individualidad, de tu ser, de tu atención, de quién eres, de tu crecimiento, de tu conciencia, no vale la pena. Entonces, yo creo que deben de ser herramientas que se deben de regular y sobre todo deben de ser construidas o están construidas con el fin de que tú pases el mayor tiempo posible en ellas. Creo que deben de ser construidas desde otra conciencia diferente. Pero la herramienta en sí misma es neutra. Sí, claro, o sea, al final nosotros que ya somos adultos, pues sí, podemos decir, ay, sí, ya llevo muchísimo tiempo, pero por ejemplo, los niños, eso a mí me tiene un poco consternada en el sentido de, sí, dopamina, y lo necesitan, y hay veces que hasta los ves como con un síndrome de abstinencia terrible de, ¿por qué no puedo ver mi celular? No, o sea, no, vete a jugar, entonces sí creo que tiene mucho que ver con la educación y los padres y tienes que estar ahí 100%, pero también creo que un poco regular esa parte de redes sociales sí va a ser fundamental en un futuro. Mira, yo sé que ya estamos cerrando, pero les quiero decir esto. En San Francisco hay algunas escuelas donde muchos de los directivos de las grandes empresas de tecnología mandan a sus hijos, incluido algunos de los fundadores, donde está totalmente prohibida la tecnología. Total. Total es, no tienes acceso a la tele, no tienes acceso al celular, no tienes acceso al cine, o sea, nada de medio. Olvídate, y la tecnología, cero. Entonces, te hace cuestionarte si los altos directivos fundadores de las grandes empresas tecnológicas están mandando a sus hijos ahí. ¿Qué te dice, no? Y yo creo que en el futuro
las grandes cualidades otra vez que tienes que forjar va a ser menos lo tecnológico y más cómo creas seres saludables, mentalmente, emocionalmente, físicamente, más eso, mucho más que las habilidades que van a ser menos relevantes, gente sana, gente sana. Y creo que ahí sí es una regulación importante de la tecnología, y ahora que vamos a ver mundos inmersivos, ¿no? Eso todavía le va a poner mucho. Entonces, hay que ser responsable. Claro. Ahorita escuchándote me acordé de una persona que conozco que me decía, es que esta persona tiene una hija, no sé si como de 7, 8 años más o menos, y esta persona decía, es que yo durante mucho tiempo seguí las recomendaciones de los médicos de no, los niños no pueden tener el celular o la televisión o que no estén en contacto con las pantallas, y de repente llega una pandemia y ¿qué crees? Que pues la escuela ahora va a ser por Zoom. Entonces, esta persona decía, yo sentí que mi hija estaba atrasada en comparación con sus compañeros, que muchos compañeros ya perfecto entendían Zoom y mi hija pues nunca lo había hecho. Entonces, justo ahorita conectándolo con lo que tú dices, hay que encontrar el punto medio, ¿no? Porque, pues sí, pero ¿dónde está esa situación que como una pandemia que es, pues no hay escuelas, pues ahora te toca en línea? Yo no creo en los extremos, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Y no le puedes quitar, y así yo lo veo, ¿no? No le puedes quitar, o sea, no puedes negar lo que es su generación. Es como que alguien te diga, bueno, pues no te vas a subir en un coche, fuerzas tienes que irte en caballo. Pues no, o sea, ya hay un coche, ¿no? Sí, entonces, pero pues, no manejes a 400 kilómetros por hora y borracho. Ok, entonces hay lineamientos de cómo usar el coche. Perfecto, es lo mismo. Entonces, pero como todos estamos aprendiendo, el tema que hay hoy en día que es diferente a lo que había antes, es que la velocidad a la que evoluciona esto es mucho más rápida que las leyes, que los papás, que todo. Entonces, eso es el gran reto. ¿Cómo hace sentido de toda esta evolución? Y luego, ¿cómo lo controlas sabiendo que tus hijos potencialmente van a ser 100 veces mejor que tú en esa tecnología? Entonces, eso también lo hace muy complicado, muy, muy complicado. claro. Pero ese ya es un tema más para otra sesión. Oye, Jorge, pues de verdad no sabes cuánto te agradecemos que hayas tomado este ratito de tu tiempo para platicarnos y estar con nosotros. Fue una entrevista súper interesante. Estamos muy agradecidas y bueno, seguiremos con estos encuentros de luz. Me encanta. Y cuando gusten, yo aquí feliz de seguir platicando con ustedes y ya tengo para lo que sigue mi sesión de numerología. Y gracias, estoy enormemente agradecido de este encuentro de luz con todos ustedes. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Claro que sí, la sesión de numerología cuando gustes, yo feliz. Y bueno, pues nuevamente gracias por esas respuestas tan lindas y tan inspiradoras que nos diste a todas nuestras preguntas. Sí, muchas gracias, Jorge. Fue un ratito muy ameno. Yo creo que para todos aprendimos mucho y muchas gracias por regalarnos este espacio. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Encuentros de Luz podcast, y en YouTube como Encuentros de Luz Podcast. Y bueno, dennos también, síganos, dennos follow para que les llegue todo nuestro contenido cada jueves. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros otro episodio más. Si quieren estar en contacto conmigo, es por Instagram lo más fácil, @Jorge Cohen C. Súper simple, y encantado de seguir en contacto con todos. @Jorge D, Jorge Cohen. Jorge Cohen D. C de C, casa. C de casa. Ok, perfecto, C de casa. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Adiós. Bye. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. ¿Listo? Sí. Bueno, sí, Google nos responde y Alexa también, ¿no? Entonces, yo creo que sí va más Google. a fondo. Google. Es broma. Sí, es cierto. No, Alexa también, Alexa. Anuncio especial. Pero no, 100%, Alexa también es bienvenido. Somos Somos inclusivos. un todo, somos un todo.
¿Se congeló? Sí. Se nos fue. Excuse me. Allá. Regresé, Ay, de Ya repente regresó. perdí. Entonces me quedé en suspenso. ¿Cómo le hiciste? Y es como nos sí, vemos en así. el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Oye, estaría bueno, ¿eh? Venga, así ya. Listo. Ay, otra vez se nos fue. Nos vemos en el episodio siguiente para... Bueno, síganos en redes sociales si se quieren enterar si de quieren cómo conocer más concluyó. y cómo pedir desde la abundancia. No, Jorge, sí queremos saber, por favor. No, por favor, no nos tengan Oigan, pero sí así. podríamos hacer eso, así de nos debe hacer. Ya. Ganamos más quórum. Ahora, Ya. quiero que sepan que esto es muy común. No sé si les ha pasado. Pero generalmente la conciencia, siempre que tú tratas de evolucionar, genera disrupción. Siempre va a haber una energía opositora. Siempre.